Hola, tengo 72 años y vivo en Guanajuato. Durante 40 años guardé el secreto más doloroso de nuestra familia, un secreto que destruyó todo lo que creía sagrado. Tu padre me traicionó con tu propia tía, y yo callé para protegerte. Hoy, mientras preparábamos tamales en esta misma cocina, decidí que ya era hora de que supieras la verdad. Si mi historia puede ayudar a otras mujeres a no cargar solos con tanto dolor, entonces habrá valido la pena romper 4 décadas de silencio. Te pido que me acompañes, que comentes y te suscribas, porque necesito saber que no estoy sola en esto. Me llamo María Elena Herrera, tengo 72 años, y vivo en esta misma casa de azulejos coloridos en Guanajuato desde que me casé hace 50 años. ¿Sabes por qué decidí contarte esto ahora, mi querida nieta? Porque hay secretos que pesan como piedras en el corazón, y el mío ya no cabe en este pecho cansado. Mira estas manos arrugadas que están amasando la masa para los tamales. Estas mismas manos guardaron un secreto durante 40 años. Un secreto que cambió el rumbo de toda nuestra familia, que manchó fotografías de cumpleaños, que convirtió las reuniones navideñas en teatro donde todos actuábamos que éramos felices. ¿Alguna vez has sentido que tu vida entera es una mentira? Yo sí. Durante 40 años viví fingiendo que no sabía lo que sabía, sonriendo cuando quería gritar, cocinando para quien me había traicionado de la manera más dolorosa. El aroma de estos chiles poblanos me transporta a aquella tarde de octubre de 1983. Tenía 32 años, tu abuelo 35. Éramos jóvenes, enamorados, o al menos yo creía que lo éramos. Tu padre apenas tenía 10 años, correteaba por estas mismas baldosas mientras yo preparaba la cena. Fue un martes. Los martes siempre me han parecido días tristes desde entonces. Tu abuelo había ido a trabajar temprano, como siempre. Tu tía Carmen, la hermana de tu abuelo, vino a visitarme con el pretexto de que necesitaba ayuda con una receta. Carmen siempre fue hermosa, con esos ojos verdes que heredaste tú, con esa sonrisa que hacía que los hombres voltearan a verla en la calle. Pero ese día algo era diferente. Estaba nerviosa, se tocaba el cabello constantemente, evitaba mi mirada. Mientras molíamos maíz juntas en el metate de mi abuela, me dijo que tenía algo importante que contarme. Su voz temblaba como las hojas del eucalipto en el patio cuando amenaza tormenta. María Elena, me dijo, hay algo que debo confesarte. No puedo seguir viviendo con esta culpa. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estoy segura de que ella podía escucharlo. ¿Acaso una mujer no intuye cuando su mundo está a punto de desmoronarse? Lo que salió de sus labios después cambió todo para siempre. Me contó que desde hacía 2 años mantenía una relación con tu abuelo. Que se veían los miércoles cuando él supuestamente trabajaba horas extra. Que habían estado juntos el fin de semana anterior cuando yo creía que él estaba en México visitando a su madre enferma. Recuerdo que el metate se me resbaló de las manos. El maíz se desparramó por el suelo como lágrimas blancas. Carmen siguió hablando, pero sus palabras llegaban a mis oídos como ecos lejanos. Me contó que habían decidido terminar la relación, que ella se mudaría a Los Ángeles donde tenía una prima, que no podía seguir mintiendo. Pero ¿sabes qué fue lo que más me dolió? No fue la traición de tu abuelo. No fueron los 2 años de mentiras. Fue darme cuenta de que todo el mundo lo sabía menos yo. Los vecinos, algunos familiares, hasta la señora que vendía pan en la esquina. Yo era la única tonta que seguía creyendo en mi matrimonio perfecto. Esa noche, cuando tu abuelo llegó a casa silbando una canción de José José, yo ya había tomado la decisión más difícil de mi vida. No le iba a decir nada. No iba a destruir a tu padre con el conocimiento de que su papá era un mentiroso y su tía una traidora. No iba a ser yo quien rompiera esta familia. ¿Fue cobardía o fue valor? Hasta el día de hoy no lo sé. Lo que sí sé es que esa noche, mientras él dormía plácidamente a mi lado, yo comencé a morir por dentro. Comencé a guardar un secreto que me comería viva durante 40 años. Ahora que me ves preparar estos tamales, ¿puedes imaginar cuántas veces preparé comida para él fingiendo que no sabía la verdad? ¿Cuántas veces sonreí en fotografías familiares con el corazón roto? ¿Cuántas noches lloré en silencio mientras él dormía? Mi querida nieta, te cuento esto porque tú tienes derecho a conocer tu historia familiar real, no la versión que todos hemos estado actuando durante décadas. Te lo cuento porque creo que guardar secretos nos enferma el alma, y porque a mis 72 años finalmente he encontrado el valor que me faltó a los 32.
¿Alguna vez has intentado actuar como si tu corazón no estuviera hecho pedazos? Yo lo hice durante toda la semana después de la confesión de Carmen. Cada mañana me levantaba, preparaba café con canela como siempre, y fingía que seguía siendo la misma María Elena de antes. Tu abuelo llegaba de trabajar y me besaba en la frente como había hecho durante 10 años de matrimonio. Pero ahora ese beso se sentía como una mentira más. ¿Cómo puede un hombre besar a su esposa después de haber estado con su hermana? ¿Cómo puede mirarla a los ojos y preguntarle qué hay de cenar? La comida se me hacía nudo en la garganta. El arroz con frijoles que tanto le gustaba me sabía a tierra. El agua de Jamaica que preparaba para la comida me resultaba amarga como mi nueva realidad. Todo en esta casa comenzó a cambiar de color. Las paredes amarillas que antes me parecían alegres ahora se veían descoloridas. Los geranios rojos del jardín parecían marchitarse aunque los regara todos los días. Tu padre notó mi cambio. ¿Por qué está triste mi mamá?, le preguntaba a su papá durante la cena. Tu abuelo me miraba con esos ojos café que una vez amé, y yo inventaba excusas. Estoy cansada, mi amor, me duele la cabeza, debe ser el cambio de clima. Mentiras sobre mentiras para cubrir la mentira más grande. Los miércoles se volvieron tortura pura. Sabiendo que era el día en que se veían, me quedaba pegada a la ventana de la cocina que da a la calle. Contaba las horas. A las 2 de la tarde, cuando tu abuelo supuestamente llegaba al trabajo, yo sabía que en realidad se dirigía a la casa de Carmen en el barrio de la Valenciana. ¿Puedes imaginar lo que es saber exactamente dónde está tu esposo traicionándote y no poder hacer nada? Era como tener una herida abierta que no podía mostrar a nadie. Como gritar por dentro mientras sonreía por fuera. La primera semana fue la peor. Cometí errores que nunca había cometido. Puse sal en el café en lugar de azúcar. Olvidé recoger a tu padre de la escuela y llegué corriendo cuando ya todos los niños se habían ido. Quemé los frijoles 2 veces porque me quedaba perdida mirando las nubes, preguntándome cómo había llegado a esta situación. Mi comadre Esperanza vino a visitarme el viernes. Esperanza y yo habíamos sido amigas desde niñas, crecimos juntas en estas mismas calles empedradas. Una mujer así nota cuando algo está mal. María Elena, tú no eres la misma, me dijo mientras tomábamos té de manzanilla en el patio. ¿Qué te pasa? Por un momento pensé en contarle todo. Las palabras llegaron hasta mi garganta, pero las tragué de vuelta. ¿Cómo le explicas a tu mejor amiga que tu vida perfecta es una farsa? ¿Cómo admites que has sido la tonta del pueblo durante 2 años? No es nada, comadre, le mentí. Solo estoy preocupada por mi mamá. Mi madre había muerto 3 años antes, pero Esperanza no cuestionó mi excusa. Quizás ella también sabía la verdad y fingía que no. Quizás yo era realmente la última en enterarme de mi propia desgracia. Esa noche, tu abuelo vino con flores. Rosas rojas que compró en el mercado, todavía con gotas de agua. Para mi reina hermosa, me dijo sonriendo. Antes, esas flores me habrían hecho llorar de felicidad. Ahora me hicieron llorar de dolor. ¿Acaso sentía culpa? ¿O había terminado de verdad con Carmen y trataba de recuperar mi amor sin saber que yo ya sabía todo? Puse las rosas en un florero azul que me había regalado mi madre. Las contemplé durante horas esa noche, preguntándome si también le había llevado flores a Carmen. Si le había dicho las mismas palabras dulces que a mí. Si ella conocía al mismo hombre cariñoso que yo creía amar, o si conmigo solo actuaba. El domingo fuimos a misa como toda la vida. La iglesia de San Diego estaba llena de familias que parecían felices. Cantamos Ave María, y yo no pude evitar preguntarle a la Virgen por qué había permitido que esto me pasara. ¿Qué había hecho mal? ¿No había sido buena esposa? ¿No había cuidado bien su hogar? Durante la homilía, el padre habló sobre el perdón. Perdonen a quienes los han ofendido, decía con voz firme. Yo miré a tu abuelo de reojo. Él estaba concentrado en las palabras del sacerdote, asintiendo como si entendiera profundamente el mensaje. ¿Acaso pensaba que necesitaba perdón? ¿O simplemente no sentía culpa alguna? Salimos de misa tomados de la mano como siempre. Los vecinos nos saludaban sonriendo. Qué bonita pareja hacen los Herrera, dijo doña Rosario, la dueña de la panadería. Si ella supiera que esa pareja bonita era pura mentira. Que yo caminaba al lado de un extraño que llevaba el rostro del hombre que había amado.
Esa tarde decidí hacer algo que nunca había hecho, revisar sus cosas. Mientras él dormía la siesta, busqué en sus pantalones, en su cartera, en los cajones de su ropero. No encontré nada comprometedor, pero tampoco encontré al hombre que creía conocer. Sus pertenencias me parecían de un desconocido. Al final del día, mientras preparaba la cena, me di cuenta de que había vivido mi primer semana en un mundo completamente diferente. Un mundo donde todo era igual pero nada era real. Donde seguía siendo esposa pero ya no era amada. Donde mi familia existía pero mi matrimonio había muerto sin que nadie hubiera pronunciado palabras de divorcio. Esa noche, por primera vez en 15 años de conocer a tu abuelo, dormí dándole la espalda. ¿Cómo se aprende a fingir que eres feliz cuando tu alma está en pedazos? Yo tuve que convertirme en actriz de mi propia vida. Cada mañana me despertaba y me ponía una máscara invisible antes de bajar a preparar el desayuno. Los primeros meses fueron los más difíciles. Mi cuerpo traicionaba mi fingida tranquilidad. Perdí 8 kilos porque la comida no me pasaba. Mis manos temblaban cuando servía el café. Las ojeras bajo mis ojos se hicieron tan profundas que tuve que aprender a maquillarme para ocultarlas. Tu padre, mi niña, fue mi salvación en esos días oscuros. Cada tarde cuando llegaba de la escuela con su uniforme azul desarreglado y las rodillas sucias de jugar fútbol, me obligaba a regresar al presente. Sus historias sobre maestros y compañeros, sus tareas de matemáticas que hacíamos juntos en la mesa de la cocina, sus preguntas inocentes sobre todo lo que veía, me recordaban que tenía una razón para seguir adelante. Mamá, ¿por qué ya no cantas cuando cocinas?, me preguntó una tarde mientras pelaba papas para hacer un guisado. Antes yo siempre cantaba rancheras mientras cocinaba. José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, Vicente Fernández. La música llenaba la casa de alegría. Pero desde que supe la verdad, mis labios se habían vuelto mudos. Se me olvidó la letra, le mentí, despeinándole el cabello negro que había heredado de su padre. Esa noche practiqué frente al espejo del baño. La Llorona, Llorona, de azul celeste, susurré hasta que pude cantarla sin que se me quebrara la voz. Al día siguiente volví a cantar mientras cocinaba, porque mi hijo necesitaba escuchar música en su casa. Las tareas domésticas se convirtieron en mi refugio. Lavaba la ropa con más esmero que nunca, restregando las camisas de tu abuelo como si pudiera borrar su traición con jabón y agua. Trapeaba los pisos de mosaico hasta que brillaban como espejos. Planchaba hasta la ropa interior, manteniendo las manos ocupadas para que la mente no vagara hacia lugares dolorosos. Los vecinos comenzaron a visitarme más seguido. María Elena se ve muy delgada, María Elena está muy callada últimamente. Creo que intuían que algo estaba mal, pero en nuestro barrio las mujeres habíamos aprendido a cuidarnos unas a otras sin hacer preguntas incómodas. Doña Carmen, la señora que vendía elotes en la esquina, empezó a regalarme mazorcas extra. Para que recuperes fuerzas, hija, me decía guiñándome el ojo. La comadre Esperanza llegaba con pretextos absurdos, que si necesitaba cebolla, que si quería intercambiar recetas, que si había visto a su gato perdido. Todas tratando de cuidarme sin saber exactamente de qué. Mi madre política, tu bisabuela Carmen, vino a visitarnos un domingo después de misa. Era una mujer sabia, de esas que ven más allá de las palabras. Mientras tomábamos chocolate caliente con pan dulce, me estudió con esos ojos negros que no perdían detalle. Los matrimonios pasan por temporadas difíciles, me dijo de repente, sin que yo hubiera mencionado nada sobre problemas. Lo importante es recordar por qué nos casamos y que estamos dispuestas a perdonar. Sus palabras me llegaron al corazón como flechas certeras. ¿Acaso ella también sabía? Esa conversación me hizo reflexionar sobre algo que había estado evitando. ¿Qué iba a hacer con mi vida? ¿Iba a seguir fingiendo para siempre? ¿Iba a confrontar a tu abuelo? ¿Iba a irme de la casa? En los años 80, mi querida nieta, las opciones para una mujer casada con un hijo eran muy limitadas. Decidí crear pequeñas rutinas que me ayudaran a sobrevivir cada día. Por las mañanas, después de que tu abuelo se iba a trabajar y tu padre a la escuela, me sentaba en el patio con una taza de té de manzanilla y les hablaba a mis plantas. Les contaba mis penas a las bugambilias moradas, a los rosales que mi madre había sembrado, a la hierbabuena que crecía en macetas de barro. Los miércoles, en lugar de quedarme en casa imaginando dónde estaba tu abuelo, comencé a visitar a mi hermana Lupita que vivía en el otro lado del pueblo. Caminaba despacio por las calles empedradas, saludando a conocidos,
deteniéndome en la iglesia para encender velas a la Virgen de Guadalupe. Esas caminatas se volvieron sagradas para mí. También empecé a escribir en un cuaderno viejo que encontré en un cajón. No escribía sobre la traición directamente, sino sobre mis sentimientos. Hoy me desperté triste otra vez, las flores del jardín están hermosas pero yo no puedo verlas bien, mi hijo me preguntó por qué no sonrío como antes. Escribir me ayudaba a sacar el dolor sin lastimar a nadie más. Por las noches, después de que todos dormían, me paraba frente al espejo del baño y me miraba fijamente. Tú puedes con esto, María Elena, me decía en voz baja. Eres más fuerte de lo que crees. Algunas noches me creía, otras lloraba hasta quedarme sin lágrimas. Tu abuelo no parecía notar mi actuación, o si la notaba, no decía nada. Seguía llegando a casa con la misma sonrisa, seguía contándome sobre su día en el trabajo, seguía abrazándome por las noches como si nada hubiera cambiado. Su normalidad me confundía más que todo lo demás. Así pasaron 6 meses. 6 meses aprendiendo a ser otra persona, creando una nueva versión de mí misma que pudiera vivir con este secreto. Una María Elena más silenciosa, más cuidadosa, más alerta. Una mujer que había perdido la inocencia pero había ganado una fortaleza que no sabía que tenía. ¿Has encontrado alguna vez algo que no deberías haber encontrado? ¿Algo que cambia todo lo que creías saber sobre tu vida? A mí me pasó 6 meses después de la confesión de Carmen, un sábado por la mañana que comenzó como cualquier otro. Tu abuelo había salido temprano al mercado con tu padre para comprar verduras frescas para la semana. Yo aprovechaba esas salidas para limpiar a fondo la casa sin que nadie estorbara. Ese día decidí organizar el ropero grande del cuarto principal, esa cosa de madera antigua que había pertenecido a mis suegros. Arriba del ropero, en una caja de zapatos polvorienta que seguramente llevaba años sin moverse, encontré algo que me heló la sangre. Cartas. Muchas cartas escritas a mano en papel rosa, atadas con un listón rojo que una vez fue brillante pero ahora estaba descolorido. Mi primer instinto fue dejar todo como estaba y alejarme. Pero mis manos temblaron y la curiosidad pudo más que mi prudencia. ¿Qué mujer no habría hecho lo mismo? Después de meses de fingir que no sabía nada, finalmente tenía la oportunidad de conocer la verdad completa. Desaté el listón con cuidado, como si fuera una bomba que pudiera explotar en mis manos. La primera carta estaba fechada 2 años y medio antes, 6 meses antes de la confesión de Carmen. Mi corazón latió tan fuerte que temí desmayarme ahí mismo, parada en una silla de la cocina, rodeada de ropa que había caído del ropero. Mi querido Roberto, comenzaba la carta. Roberto. Tu abuelo. Escrito con la letra que yo conocía también, la letra de Carmen que había visto en listas de compras y recetas intercambiadas entre cuñadas. No puedo dejar de pensar en lo que pasó ayer en el parque. Tu beso me supo a cielo y a pecado al mismo tiempo. Tuve que sentarme en la cama porque las piernas no me sostenían. 2 años y medio. Carmen me había dicho que la relación había durado 2 años, pero estas cartas probaban que había sido aún más tiempo. ¿Cuántas mentiras más había en su confesión? Leí carta tras carta, sintiendo como si me estuviera envenenando voluntariamente. Carmen le escribía sobre encuentros en hoteles de carretera, sobre escapadas a pueblos cercanos cuando yo creía que ella visitaba familiares, sobre planes futuros que incluían irse juntos a Estados Unidos. Roberto, amor mío, cada día es más difícil fingir delante de María Elena. Ella es tan buena conmigo, tan confiada. A veces me dan ganas de confesarle todo, pero sé que eso destruiría a toda la familia. ¿Cuánto tiempo más podemos seguir así? Esas palabras me dolieron más que cualquier descripción romántica. Yo había sido la buena, la confiada, la que no sospechaba nada. Mientras yo la recibía en mi casa, le enseñaba recetas de mi abuela, la consolaba cuando tenía problemas, ella estaba acostándose con mi esposo y escribiéndole cartas de amor. Pero lo peor vino después. Una carta fechada apenas un mes antes de su confesión decía: Roberto, ya no puedo más con esta culpa. He decidido que debo decirle la verdad a María Elena. Ella merece saberlo, y yo merezco dejar de vivir en esta mentira. Si tú no se lo dices, lo haré yo. ¿Puedes entender la traición que sentí en ese momento? Carmen no me había confesado por bondad o por culpa hacia mí. Me había confesado porque era un ultimátum que le había dado a tu abuelo. Y él había elegido que fuera ella quien cargara con esa responsabilidad en lugar de enfrentarme él mismo. En la última carta, escrita apenas 2 semanas antes de su confesión,
Carmen le decía, Roberto, entiendo que prefieras que sea yo quien le diga todo a María Elena. Tienes razón, será menos doloroso para ella saber que hemos decidido terminar. Pero después de esto, no podremos volver a vernos nunca. Este es realmente el final de nosotros. Me quedé ahí sentada, rodeada de cartas esparcidas sobre la colcha azul que mi madre me había regalado para mi boda, sintiendo como si hubiera vivido los últimos años en una obra de teatro donde yo era la única que no conocía el guión. ¿Tu abuelo habría seguido engañándome si Carmen no lo hubiera presionado? ¿Habría continuado esa doble vida para siempre? Y lo más doloroso, ¿alguna vez me había amado realmente, o siempre había estado enamorado de su hermana? Cuando escuché la pick-up de tu abuelo llegando a la casa, guardé las cartas rápidamente y volví a atar el listón. Subí la caja al lugar exacto donde la había encontrado y terminé de organizar el ropero como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, todo había cambiado otra vez. Tu padre entró corriendo a enseñarme los mangos que había elegido en el mercado. Mira, mamá, estos están perfectos para agua fresca. Su sonrisa inocente me recordó por qué tenía que seguir siendo fuerte. Él no tenía la culpa de tener un padre mentiroso y una tía traidora. Tu abuelo llegó silbando, cargando bolsas de mandado y una sonrisa que ahora sabía que era completamente falsa. ¿Cómo estuvo tu mañana, mi amor?, me preguntó besándome en la mejilla como siempre. Tranquila, le respondí, solo limpiando y organizando. Esa noche, mientras preparaba cena con los ingredientes que habían comprado, me di cuenta de que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo la mujer que sabía que su esposo la había engañado. Ahora era la mujer que conocía cada detalle de esa traición, cada mentira, cada momento en que había sido humillada sin saberlo. Las cartas habían confirmado mis peores sospechas, pero también me habían dado algo inesperado, claridad. Por primera vez en meses, sabía exactamente dónde estaba parada y con quién estaba casada. ¿Alguna vez has llegado a un punto en tu vida donde sabes que debes tomar una decisión que lo cambiará todo para siempre? Después de encontrar las cartas, yo llegué a ese momento. Durante una semana completa no pude dormir, no pude comer, no pude fingir normalidad ni un minuto más. Era octubre de 1984, casi un año después de la confesión de Carmen. Las hojas de los árboles en el jardín comenzaban a cambiar de color, como si la naturaleza misma me estuviera recordando que todo en la vida tiene ciclos, que nada permanece igual para siempre. Me sentaba en el patio todas las madrugadas, antes de que tu abuelo y tu padre despertaran, con una taza de café entre las manos y la cabeza llena de pensamientos que no me dejaban en paz. ¿Qué iba a hacer con lo que sabía? ¿Confrontarlo? ¿Irme de la casa? ¿Seguir fingiendo para siempre? La respuesta llegó de donde menos esperaba. Tu padre enfermó de varicela esa semana y tuve que cuidarlo día y noche. Mientras le ponía compresas frías en la frente para bajar la fiebre, mientras le preparaba caldito de pollo y le contaba cuentos para distraerlo de la comezón, me di cuenta de algo fundamental: él era mi prioridad absoluta. Mamá, ¿por qué estás llorando?, me preguntó una tarde cuando pensé que estaba dormido. No estoy llorando, mi cielo, le mentí limpiándome los ojos rápidamente. Solo me preocupo porque estés bien. Pero él, con esa sabiduría que tienen los niños, me tomó la mano con sus deditos calientes por la fiebre. No te preocupes, mamá. Yo siempre voy a cuidarte. En ese momento supe cuál era mi decisión. No iba a destruir la infancia de mi hijo por vengar mi corazón roto. No iba a convertirlo en víctima de los errores de su padre. Pero tampoco iba a seguir siendo la misma María Elena ingenua que había sido hasta entonces. Iba a quedarme, pero bajo mis condiciones. Iba a crear una nueva vida dentro de esta misma casa, con esta misma familia, pero siendo una mujer completamente diferente. Una mujer que sabía la verdad y había elegido su camino conscientemente. Primero, hablé con tu padre cuando ya estaba mejor de la varicela. No le dije nada sobre la traición, por supuesto, pero le expliqué que las familias a veces pasan por momentos difíciles y que lo más importante era que nos cuidáramos mutuamente. ¿Papá y tú se van a divorciar?, me preguntó con esos ojos grandes llenos de preocupación. No, mi amor, le aseguré. Papá y mamá van a seguir juntos, pero tal vez las cosas sean un poco diferentes de ahora en adelante. Segundo, establecí nuevas reglas para mí misma. No iba a seguir fingiendo que no sabía nada, pero tampoco iba a confrontar a tu abuelo directamente. En lugar de eso, iba a crear una distancia emocional que me protegiera.
Ya no iba a ser la esposa completamente entregada que había sido. Iba a mantener una parte de mi corazón cerrada para él para siempre. Tercero, decidí que iba a encontrar mi propia felicidad fuera del matrimonio. No con otro hombre, porque eso habría complicado todo demasiado, sino con actividades que me dieran propósito y alegría. Comencé a tomar clases de costura con Doña Socorro, que enseñaba en su casa 3 tardes por semana. Ahí conocí a otras mujeres que se convirtieron en mis amigas verdaderas. También me uní al grupo de catequistas de la parroquia. Enseñar religión a los niños del barrio me llenaba de una paz que no sentía en casa. Ver sus caritas atentas cuando les hablaba de perdón y amor me recordaba que en el mundo todavía existían cosas puras y hermosas. Tu abuelo notó los cambios, por supuesto. ¿Por qué sales tanto ahora?, me preguntaba cuando llegaba de mis clases o de la iglesia. Necesito hacer cosas que me hagan feliz, le respondía simplemente. No era mentira, y él no podía discutir con eso sin sonar egoísta. También cambié la dinámica en la casa. Ya no era la esposa que tenía todo perfecto cuando él llegaba del trabajo. Si quería cena caliente, podía calentarla él mismo. Si quería que le plancharan la camisa favorita, podía pedirlo por favor en lugar de darlo por sentado. Pequeñas cosas que le hacían saber que algo había cambiado sin crear conflictos abiertos. Los miércoles se volvieron mis días favoritos. En lugar de torturarme pensando en dónde estaba, los convertí en mis días de libertad total. Visitaba a mi hermana Lupita, iba al mercado sin prisa, me compraba algo bonito aunque fuera pequeño. Recuperé el control de mi propia vida en esos miércoles. La prueba más grande vino en diciembre, durante las posadas navideñas. Era la primera vez que íbamos a ver a Carmen desde su confesión. Ella había regresado de Los Ángeles para las fiestas, y por supuesto, había sido invitada a la reunión familiar. Cuando la vi entrar a la casa de mi suegra, usando un vestido rojo que la hacía ver hermosa, sentí una mezcla de dolor y fuerza que no esperaba. Dolor porque recordé todo lo que me había hecho, pero fuerza porque me di cuenta de que ya no era la misma mujer vulnerable de un año antes. María Elena, me saludó con voz temblorosa, qué gusto verte. Carmen, le respondí con voz firme, espero que hayas estado bien en Los Ángeles. La conversación fue cortés pero fría. Yo ya no era su cómplice involuntaria, y ella lo sabía. Esa noche, manejando de regreso a casa después de la posada, tu abuelo me dijo, te ves diferente, María Elena. No sé cómo explicarlo, pero pareces más fuerte. Lo soy, le contesté mirando por la ventana las luces navideñas de las casas que pasábamos. La vida me ha enseñado a ser más fuerte. Había tomado la decisión más difícil de mi vida, quedarme pero cambiar completamente. Ser madre primero, esposa segundo, y mujer independiente siempre. No era la venganza que mi corazón herido quería, pero era la sabiduría que mi alma madura necesitaba. ¿Sabes lo que pasa cuando decides vivir con un secreto pero ya no dejas que ese secreto te controle? Los siguientes años de mi vida fueron extraños pero sorprendentemente buenos. Como si hubiera encontrado una fórmula para ser feliz dentro de circunstancias imperfectas. Tu padre creció hermoso e inteligente, sin sospechar nunca que sus padres compartían una cama pero ya no compartían el corazón. Se graduó de la secundaria con honores, aprendió a tocar guitarra, tuvo sus primeras novias. Yo me concentré en ser la mejor madre que podía ser, y creo que lo logré. Mi nueva vida social floreció de maneras que no esperaba. Las clases de costura con Doña Socorro se convirtieron en una red de amigas que se apoyaban mutuamente. Aprendí a hacer vestidos hermosos, manteles bordados, colchas que vendía en el mercado dominical. Por primera vez en mi vida adulta tenía dinero que era solo mío. María Elena, tienes manos de oro, me decía doña Carmen, mi clienta favorita, cada vez que le entregaba un vestido terminado. Deberías poner tu propio taller. Esa idea comenzó a crecer en mi mente como una semilla que encuentra tierra fértil. También me involucré más en la iglesia. No solo enseñaba catecismo, sino que organicé el grupo de mujeres que preparaba las comidas para los festejos religiosos. Cada mayo coordinaba el Festival de la Virgen de Guadalupe, cada diciembre las posadas del barrio. Era respetada en la comunidad de una manera que me llenaba de orgullo. Tu abuelo parecía confundido por mi transformación. Ya no era la esposa dependiente que necesitaba su aprobación para todo. Cuando él llegaba del trabajo quejándose de su día, yo escuchaba educadamente pero ya no me angustiaba por consolarlo. Cuando quería salir con sus amigos los viernes,
Yo simplemente le decía, que te diviertas, y planificaba mis propias actividades. Creo que él extrañaba a la María Elena de antes, la que se deshacía por complacerlo. Pero también creo que respetaba a la nueva María Elena, aunque no entendiera completamente qué había causado el cambio. A veces lo sorprendía mirándome con curiosidad, como si tratara de descifrar un rompecabezas. Los miércoles siguieron siendo especiales para mí, pero por razones completamente diferentes. Ya no pensaba en dónde estaba tu abuelo esos días. En lugar de eso, los miércoles se convirtieron en mis días de aventura personal. Exploraba pueblos cercanos, visitaba mercados en otras ciudades, conocía lugares que nunca había visto a pesar de vivir en la misma región toda mi vida. Un miércoles particularmente memorable, manejé hasta San Miguel de Allende y me quedé hasta muy tarde admirando las iglesias y las casas coloniales. Cuando llegué a casa después de las 8 de la noche, tu abuelo estaba preocupado. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me dijiste que ibas a llegar tarde? Estaba descubriendo el mundo, le respondí sirviéndome un vaso de agua como si nada. A veces una mujer necesita perderse para encontrarse. Él no supo qué contestar a eso, pero yo me sentí poderosa y libre como no me había sentido en años. También comencé a cuidar mi apariencia de manera diferente. No para impresionar a tu abuelo, sino para sentirme bien conmigo misma. Me corté el cabello en un estilo más moderno, aprendí a maquillarme sutilmente, compré ropa que me hacía sentir bonita. Cuando me veía en el espejo, ya no veía a una víctima sino a una mujer que había sobrevivido y florecido. Las relaciones familiares se mantuvieron estables pero diferentes. Carmen nunca volvió a visitarme sola en la casa, y cuando coincidíamos en reuniones familiares, manteníamos una distancia cortés pero fría. Ella se había casado con un hombre de Los Ángeles y parecía feliz, o al menos aliviada de haber cerrado ese capítulo de su vida. Mi suegra, tu bisabuela Carmen, me comentó una vez, María Elena, no sé qué pasó entre tú y mi hija, pero me da gusto verte tan segura de ti misma. Esas palabras me confirmaron que mi transformación era visible para todos, aunque nadie supiera la causa exacta. Tu padre comenzó a traer novias a la casa cuando tenía 17 años. Una muchacha dulce llamada Patricia que estudiaba para maestra. Yo la recibía con cariño y le enseñaba recetas de cocina. Verlos juntos, enamorados e inocentes, me recordaba cómo había sido yo a esa edad, antes de conocer las traiciones que pueden existir en el amor. Patricia es muy buena muchacha, le dijo tu abuelo una noche después de que ella se fuera. Ojalá nuestro hijo sea buen esposo para ella. Lo será, le respondí con certeza. Yo me he encargado de enseñarle a respetar a las mujeres. Mi comentario tenía doble intención, y creo que él lo entendió. Durante esos años también desarrollé una relación más profunda con la oración. No rezaba pidiendo que mi matrimonio se arreglara, porque había aceptado que ya estaba roto para siempre. En lugar de eso, rezaba agradeciendo por la fuerza que había encontrado, por la felicidad que había construido a pesar de las circunstancias, por la sabiduría que había ganado con el dolor. Los vecinos comenzaron a venir a pedirme consejos sobre sus propios problemas matrimoniales. María Elena, tú y Roberto tienen un matrimonio tan estable, me decían. ¿Cómo le hacen para llevarse tan bien después de tantos años? Yo sonreía y les daba consejos genuinos sobre respeto mutuo y espacios personales, sin revelar nunca que mi estabilidad venía de haber bajado completamente mis expectativas. Una tarde, cosiendo un vestido de primera comunión para la hija de mi comadre Esperanza, me di cuenta de que era genuinamente feliz. No feliz como había sido en los primeros años de mi matrimonio, esa felicidad ciega e inocente. Era una felicidad más madura, más consciente, más mía. Había aprendido que se puede vivir una vida plena incluso cuando una parte importante de esa vida está rota. Que se puede amar profundamente a un hijo y respetarse a sí misma sin necesidad de que el matrimonio sea perfecto. Que se puede encontrar propósito y alegría en lugares inesperados. Esos fueron mis años dorados. Años en los que el silencio dejó de ser mi enemigo y se convirtió en mi aliado más poderoso. ¿Qué puede empujar a una mujer que ha guardado silencio durante tantos años a finalmente abrir la boca? Para mí fue verte, mi querida nieta. Verte a los 25 años, hermosa e inteligente, pero repitiendo patrones que me dolían hasta el alma. Era junio del año pasado cuando llegaste a visitarme después de otra pelea con tu novio Carlos. Te veías destrozada, con los ojos hinchados de llorar, cargando esa tristeza que yo conocía tan bien. Te sentaste en esta misma cocina donde ahora estamos,
en la misma silla donde Carmen me confesó la verdad hace tantos años. Abuela, no entiendo por qué los hombres siempre mienten, me dijiste mientras yo te preparaba té de manzanilla con miel. Carlos dice que me ama, pero está todo el tiempo viendo a otras mujeres. Cuando lo confronto, me dice que estoy loca, que me imagino cosas. En ese momento sentí como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Cuántas veces había escuchado esas mismas palabras salir de mi propia boca? ¿Cuántas veces había justificado comportamientos extraños, había dudado de mi propia intuición, había aceptado explicaciones que no tenían sentido? Cuéntame más, te dije, aunque mi corazón ya sabía hacia dónde iba la conversación. Me hablaste de mensajes de texto que Carlos escondía, de llamadas que no contestaba cuando tú estabas presente, de salidas misteriosas que justificaba con excusas vagas. Era como escuchar la historia de mi propia vida repetida en una generación más joven. Pero él dice que soy la única mujer en su vida, insistías, como si trataras de convencerte a ti misma. Dice que voy a ser la madre de sus hijos, que nos vamos a casar el próximo año. Las mismas promesas que tu abuelo me había hecho mientras me engañaba con su hermana. Esa noche, después de que te fuiste a tu casa, me quedé despierta hasta el amanecer pensando. No podía permitir que mi nieta, mi sangre, mi amor más puro, repitiera los errores que yo había vivido. No podía dejar que desperdiciara años de su vida fingiendo que no veía lo que claramente estaba viendo. Pero, ¿cómo le explicas a una joven enamorada que su abuela sabe exactamente por lo que está pasando? ¿Cómo le das consejos basados en experiencias que nunca has compartido con nadie? Ahí fue cuando supe que había llegado el momento de romper el silencio. Primero decidí contárselo a tu padre. Era justo que él supiera la verdad sobre su familia antes de que tú la supieras. Un domingo después de la comida, cuando tu abuelo se había ido a dormir la siesta, le pedí que se quedara conmigo en la cocina. Hijo, hay algo sobre tu infancia que debes saber, le dije mientras lavábamos los platos juntos. Él se puso serio inmediatamente. A los 40 años, tu padre había desarrollado esa intuición que tienen los hijos adultos cuando sienten que algo importante está por revelarse. Le conté todo. La confesión de Carmen, las cartas que encontré, los años de fingir que no sabía nada, mi decisión de quedarme por su bienestar. Vi cómo su expresión cambió gradualmente de curiosidad a shock, de shock a dolor, de dolor a comprensión. Por eso eras diferente cuando yo era adolescente, me dijo finalmente. Siempre pensé que habías cambiado después de que tu mamá murió, pero fue por esto. Lloró, mi nieta, lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Lloró por mí, por él, por los años de teatro familiar que no sabía que habíamos estado actuando. ¿Por qué no te divorciaste?, me preguntó. ¿Por qué soportaste todo eso? Le expliqué que en esos años las opciones eran diferentes, que yo había elegido preservar su estabilidad emocional sobre mi propia felicidad, que había encontrado formas de ser feliz a pesar de todo. Pero ahora es diferente, le dije. Tu hija tiene opciones que yo no tuve. Tiene educación, independencia económica, un mundo que no la va a juzgar por defenderse. Y yo no voy a permitir que cometa los mismos errores que yo cometí por ignorancia. Tu padre me abrazó tan fuerte ese día que pensé que me iba a quebrar. Mamá, eres la mujer más valiente que conozco, me susurró al oído. Y tienes razón, mi hija merece conocer esta historia. Pasaron 2 semanas antes de que yo reuniera el valor para llamarte y pedirte que vinieras a pasar la tarde conmigo. Quiero enseñarte a hacer tamales como los hacía tu bisabuela, te dije. No era mentira, pero tampoco era la verdad completa. Cuando llegaste esa tarde de agosto, traías esa misma tristeza en los ojos. Carlos había vuelto a cancelar una cita sin explicaciones convincentes. Abuela, a veces pienso que todas las mujeres de nuestra familia estamos destinadas a sufrir por amor, me dijiste mientras amasábamos la masa de maíz. No, mi niña, te respondí con voz firme. Algunas de nosotras hemos sufrido porque no teníamos información suficiente para tomar mejores decisiones. Pero tú sí la vas a tener. Y entonces, con mis manos llenas de masa y el corazón lleno de amor por ti, comencé a contarte la historia que había guardado durante 40 años. La historia que cambiaría tu perspectiva sobre el amor, sobre las mujeres de tu familia, y sobre ti misma. Tu abuelo me traicionó con tu tía Carmen, dije finalmente, sintiendo cómo las palabras salían de mi boca después de décadas de silencio. Y yo lo supe durante 40 años sin decir nada. Pero hoy te lo digo porque tú mereces saber que las mujeres fuertes de esta familia no nacemos fuertes, nos hacemos fuertes.
Y la primera fortaleza es saber cuándo hablar y cuándo actuar. Verte procesar esa información, ver cómo tus ojos se abrían con comprensión y sorpresa, fue como ver nacer una nueva versión de ti misma. Una versión que ya no dudaría de su intuición, que ya no aceptaría migajas de amor disfrazadas de banquete. Había roto el silencio por ti, y al hacerlo, finalmente me había liberado a mí misma. ¿Alguna vez has lanzado una piedra a un lago tranquilo y has visto cómo las ondas se extienden en círculos cada vez más grandes? Eso fue lo que pasó cuando finalmente conté la verdad. No esperaba que las consecuencias fueran tan amplias ni tan intensas. Tu reacción inmediata fue de shock, por supuesto. Te quedaste parada en medio de la cocina con las manos llenas de masa, mirándome como si me hubiera transformado en una extraña. ¿40 años, abuela? ¿40 años sabiendo esto y nunca dijiste nada? No era el momento correcto, traté de explicarte. Tu padre era pequeño, la situación era complicada, ¿yo? Pero las palabras sonaban vacías incluso para mis propios oídos. ¿Cómo le explicas a una joven del siglo XXI que una mujer de los años 80 podía tomar la decisión de guardar silencio durante décadas? Esto cambia todo lo que creía sobre nuestra familia, me dijiste, y vi lágrimas mezclarse con la incredulidad en tus ojos. Esto cambia todo lo que creía sobre ti, sobre el abuelo, sobre el amor. Tenías razón, por supuesto. La verdad tiene ese poder destructivo cuando finalmente sale a la luz. Esa tarde no terminamos de hacer los tamales. Te fuiste a tu casa temprano, necesitabas tiempo para procesar lo que habías escuchado. Yo me quedé en la cocina, rodeada de ingredientes abandonados y el peso de haber cambiado tu mundo para siempre. Al día siguiente tu padre me llamó por teléfono. Mamá, ¿qué le dijiste exactamente a mi hija? Llegó a la casa gritando que toda nuestra familia vive en mentiras, que el abuelo es un mentiroso, que ya no puede confiar en nadie. Su voz sonaba preocupada pero no sorprendida. Él había tenido tiempo para asimilar la noticia, pero para ti todo era completamente nuevo. Le dije la verdad, respondí simplemente. La misma verdad que te dije a ti hace 2 semanas. Hubo silencio en la línea telefónica. Tu padre luchaba entre protegerte del dolor y entender que ese dolor era necesario para tu crecimiento. ¿Y ahora qué, mamá? ¿Le vas a decir al abuelo que ya todos sabemos? Esa pregunta me había estado atormentando desde que tomé la decisión de hablar. Tu abuelo tenía 75 años, estaba en buena salud pero ya era un anciano. ¿Tenía sentido confrontarlo a esta altura de nuestras vidas? La respuesta llegó más pronto de lo que esperaba. 3 días después de nuestra conversación, llegaste a la casa sin avisar, a las 10 de la mañana, cuando tu abuelo estaba en el patio regando las plantas. Traías una determinación en los ojos que nunca había visto antes. Abuelo, le dijiste directamente, sin saludarlo siquiera, necesito que me hables sobre tu relación con la tía Carmen. Tu abuelo se quedó inmóvil, con la manguera goteando agua sobre los geranios rojos, mirándote como si hubiera visto un fantasma. ¿De qué hablas, hija?, trató de disimular, pero yo pude ver en su rostro que sabía exactamente de qué hablabas. 40 años de guardar un secreto no se borran fácilmente, y la mención de Carmen en ese contexto solo podía significar una cosa. Habló de su aventura amorosa que duró años mientras mi abuela fingía que no sabía nada, dijiste con una voz que temblaba pero no se quebraba. Habló de las cartas de amor que ella le escribía. Habló de cómo la obligaste a que fuera ella quien le dijera la verdad a mi abuela en lugar de tener el valor de hacerlo tú mismo. Ver a tu abuelo en ese momento fue como ver a un hombre que se da cuenta de que su casa se está incendiando. Miró hacia la cocina donde yo estaba parada en el marco de la puerta, me miró a ti, volvió a mirarme a mí. Sus ojos pedían explicaciones que yo ya no estaba dispuesta a dar. María Elena, me dijo con voz ronca, ¿qué le has contado a la niña? Su tono era de reproche, como si yo hubiera traicionado algún acuerdo tácito entre nosotros. Como si él tuviera derecho a exigirme que mantuviera su secreto para siempre. Le conté la verdad, respondí caminando hacia el patio. La verdad que tú nunca tuviste el valor de contarle a nadie. La verdad que yo cargué sola durante 40 años para proteger a esta familia. Mi voz sonaba más fuerte de lo que había sonado en décadas. Lo que siguió fue la conversación más intensa que habíamos tenido en nuestros 50 años de matrimonio. Tu abuelo trató de justificarse, de explicar que había sido joven y confundido, que Carmen lo había seducido, que nunca había dejado de amarme. Mentiras mezcladas con verdades parciales que sonaban huecas después de tanto tiempo.
¿Y por qué nunca me dijiste nada directamente?, le preguntaste. ¿Por qué dejaste que la abuela cargara con el peso de saberlo sin poder hablar de ello? Esa pregunta lo desarmó completamente. No tenía respuesta porque no había respuesta que pudiera justificar su cobardía. Tú te fuiste esa tarde sin despedirte de ninguno de los dos. Tu abuelo y yo nos quedamos en el patio, rodeados de plantas que seguían necesitando agua sin importar que nuestro mundo se hubiera puesto de cabeza. Por primera vez en 40 años, no había secretos entre nosotros, pero tampoco había nada más que decir. Porque ahora, María Elena, me preguntó esa noche mientras cenábamos en silencio. ¿Por qué decidiste contarlo después de tanto tiempo? Le expliqué lo de Carlos, lo de los patrones que se repetían, lo de mi responsabilidad como abuela de protegerte de los errores que yo había cometido. Pero esto va a destruir a la familia, protestó. ¿Era tan importante que la niña supiera que valía la pena destruir la paz que habíamos logrado? En ese momento me di cuenta de que él realmente no entendía. Para él, la paz había sido real. Para mí, había sido solo una actuación muy larga. Los días que siguieron fueron tensos y extraños. Tú no venías a visitarnos, tu padre llegaba preocupado preguntando cómo estabas, tu abuelo caminaba por la casa como alma en pena. Yo, sorprendentemente, me sentía más liviana que nunca. Como si me hubiera quitado un abrigo muy pesado que había estado cargando sin darme cuenta. La tormenta había comenzado, pero por primera vez en 40 años, yo no estaba tratando de detenerla. ¿Sabes cuánto tiempo puede una familia vivir en tensión antes de que alguien decida que ya es suficiente? En nuestro caso fueron exactamente 3 semanas. 3 semanas de silencios incómodos, de miradas evitadas, de conversaciones telefónicas cortantes entre tu padre y conmigo preguntando si sabía algo de ti. Fue tu padre quien finalmente reunió a toda la familia. Te llamó un domingo por la mañana y te dijo que era hora de hablar como adultos, que no podíamos seguir evitándonos como niños ofendidos. Vengan todos a la casa de mi mamá esta tarde, les dijo a todos. Y nadie se va hasta que resolvamos esto. Llegaste primero, a las 4 de la tarde, con esa expresión seria que habías tenido desde que supiste la verdad. Traías un cuaderno en las manos y una lista de preguntas que habías estado preparando durante esas 3 semanas de silencio. Te veías mayor, como si hubieras crecido años en solo días. Tu abuelo llegó 5 minutos después, nervioso y arrepentido, cargando un ramo de flores que había cortado del jardín. Margaritas blancas y rosas rojas, las mismas flores que me había traído 40 años antes cuando trataba de disculparse sin admitir su culpa. Pero esta vez era diferente. Esta vez sus ojos mostraban que finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho. Antes de que alguien diga algo, comenzaste con voz firme, quiero que sepan que he pasado 3 semanas pensando en todo esto. He llorado, he gritado, he estado furiosa, he estado triste. Pero también he estado reflexionando sobre lo que significa ser parte de esta familia. Tu padre se sentó a tu lado en el sofá, como cuando eras pequeña y él te consolaba después de una pesadilla. Tu abuelo se quedó parado junto a la ventana, con las flores en las manos, esperando tu veredicto. Abuelo, le dijiste mirándolo directamente a los ojos, lo que hiciste estuvo mal. No solo la traición a mi abuela, sino la cobardía de nunca enfrentarlo directamente. De dejar que ella cargara sola con esa verdad durante 40 años. Tu voz no temblaba, pero yo podía ver el dolor en tus ojos. Lo sé, hija, respondió él con voz quebrada. Lo he sabido todos estos años, pero no tuve el valor de admitirlo. No tuve el valor de arriesgar lo poco que quedaba de nuestra familia por buscar el perdón que no merecía. Era la confesión más honesta que le había escuchado en 5 décadas. Y abuela, continuaste volviéndote hacia mí, entiendo por qué tomaste las decisiones que tomaste. Entiendo que en tu época las opciones eran diferentes, que proteger a tu hijo era tu prioridad. Pero no entiendo por qué esperaste hasta ahora para contármelo. Porque vi en ti a la misma mujer que fui yo a los 25 años, te expliqué. Vi que estabas cometiendo los mismos errores, aceptando las mismas migajas de amor que yo acepté. Y no podía quedarme callada viendo cómo mi nieta se destruía de la misma manera que yo me destruí. ¿Te destruiste, abuela? Tu pregunta me sorprendió. Porque desde donde yo veo, construiste una vida hermosa. Criaste un hijo maravilloso, encontraste tu propia felicidad, te convertiste en una mujer respetada en la comunidad. ¿De verdad consideras que te destruiste? Esa pregunta me hizo reflexionar sobre algo que nunca había considerado.
Durante 40 años había pensado en mí misma como una víctima que había sabido sobrevivir. Pero viéndolo a través de tus ojos, me di cuenta de que tal vez había sido algo más que una superviviente. Tal vez había sido una mujer que transformó su dolor en sabiduría, su traición en fortaleza. Tienes razón, admití después de un largo silencio. No me destruí. Me reconstruí. Pero lo hice sola, y no quería que tú tuvieras que pasar por eso sola también. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero por primera vez en años, eran lágrimas de liberación, no de dolor. Tu padre habló entonces. Yo crecí en una casa donde mis padres se respetaban pero ya no se amaban como antes. No lo entendía entonces, pero ahora sé por qué. Y a pesar de todo, fui feliz. Ustedes dos se aseguraron de eso. Miró a tu abuelo y luego a mí. Fueron buenos padres incluso cuando ya no podían ser buenos esposos. Papá, le dijiste a tu padre, ¿tú puedes perdonar al abuelo? ¿Puedes entender que los errores que cometió cuando era joven no borran todo lo bueno que hizo después? Era una pregunta cargada de sabiduría que yo no esperaba de alguien tan joven. Ya lo perdoné, respondió tu padre. Lo perdoné hace semanas, cuando entendí que odiar a mi propio padre por algo que pasó antes de que yo fuera adulto solo me haría daño a mí mismo. Pero también entendí algo más importante, que el perdón no significa olvidar, y que las consecuencias de nuestros actos nos siguen para siempre. Tu abuelo dejó las flores en la mesa y caminó hacia ti. Nieta, te dijo con voz temblorosa, ¿puedes perdonar a un viejo tonto que cometió el peor error de su vida cuando era más joven que tú ahora? Extendió sus manos hacia ti, esas manos trabajadoras que me habían acariciado con mentiras pero que también habían construido nuestra casa y cargado a tu padre cuando era bebé. Te levantaste y lo abrazaste. No fue un abrazo inmediato ni fácil, pero fue genuino. Te perdono, abuelo, le dijiste. Pero quiero que entiendas que este perdón viene con la promesa de que en esta familia ya no habrá más secretos que lastimen a las mujeres. Luego caminaste hacia mí y me tomaste las manos. Gracias por contarme la verdad, abuela. Gracias por confiar en que era lo suficientemente fuerte para manejarla. Y gracias por enseñarme que las mujeres de esta familia no nos rendimos, nos reinventamos. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Tu fortaleza, tu capacidad de perdón sin rendición, tu sabiduría para ver más allá del dolor inmediato, me confirmaron que eres exactamente la mujer que esta familia necesitaba para romper los ciclos de silencio y secretos. La reconciliación no borró el pasado, pero nos dio un futuro donde la verdad finalmente tenía un lugar en nuestra mesa familiar. ¿Sabías que contar la verdad puede cambiar no solo el futuro, sino también la manera en que entiendes tu pasado? Han pasado 6 meses desde aquella tarde en que reunimos a toda la familia para hablar sin máscaras, y nuestra casa se siente diferente. No mejor o peor, sino más honesta, más real. Tu abuelo y yo hemos encontrado una nueva forma de relacionarnos. Ya no fingimos ser la pareja perfecta que nunca fuimos, pero hemos descubierto que podemos ser buenos compañeros de vida. Él me ayuda con el jardín y yo le cocino sus platos favoritos. Dormimos en la misma cama pero ya no cargamos con el peso de secretos no dichos. Es una paz diferente a la que pensé que existía antes, pero es genuina. María Elena, me dijo hace pocas semanas mientras desayunábamos café con pan dulce, siento que estoy conociendo a mi esposa por primera vez en 40 años. Tenía razón. La María Elena que él conocía antes era una actuación, una versión editada de mí misma. Esta nueva María Elena, la que puede hablar de su dolor y su fortaleza sin vergüenza, es completamente auténtica. Tú has florecido de maneras que no esperaba. Terminaste tu relación con Carlos 2 semanas después de nuestra gran conversación familiar. No voy a repetir los patrones de silencio de mis ancestras, me dijiste con esa determinación que me recuerda a mi madre. Si un hombre no puede ser honesto conmigo, no merece compartir mi vida. Ahora sales con un muchacho llamado David que conociste en tu trabajo. Lo que más me gusta de él es cómo te mira cuando hablas, con respeto, con atención genuina, sin esa mirada de superioridad que tenía Carlos. El fin de semana pasado lo trajiste a cenar y me pidió la receta de mis tamales. Quiero aprender a hacer las cosas que la hacen feliz, me dijo. Ese es un hombre que entiende que amar significa cuidar. Tu padre también ha cambiado desde que conoce toda la historia. Se ha vuelto más protector contigo, pero de una manera sana. Ahora entiendo de dónde viene tu fuerza, te dijo el domingo pasado durante la comida familiar. Y entiendo por qué es tan importante que no la desperdicies en hombres que no la valoran.
mis amigas del grupo de costura han notado mi transformación. María Elena, te ves más joven, me dijo doña Socorro la semana pasada. Es como si te hubieras quitado años de encima. No le conté el secreto que había guardado, pero le expliqué que a veces liberarse de cargas invisibles puede rejuvenecer el alma más que cualquier crema antiarrugas. También he empezado a escribir. No solo en el cuaderno donde desahogaba mis sentimientos, sino historias sobre mujeres como nosotras. Mujeres que han guardado secretos, que han sobrevivido traiciones, que han encontrado formas de ser felices a pesar de circunstancias imperfectas. Tu padre me regaló una computadora y estoy aprendiendo a usarla para escribir mejor. ¿Vas a publicar estas historias, abuela?, me preguntaste cuando te enseñé algunos de mis escritos. Otras mujeres podrían necesitar leer que no están solas. Tu comentario me hizo pensar que tal vez mi experiencia puede servir para algo más grande que solo nuestra familia. El mes pasado vino Carmen a visitarnos. Fue la primera vez que la veía desde aquella Navidad años atrás. Está envejecida, viuda, con hijos crecidos que viven en Estados Unidos. Vino porque se enteró de que yo había hablado y quería disculparse personalmente. María Elena, me dijo llorando en esta misma cocina, he cargado con la culpa de lo que te hice durante 40 años. No un día ha pasado sin que piense en el daño que causé. La miré a los ojos y vi a una mujer que también había pagado un precio alto por sus decisiones. Ya no importa, Carmen, le respondí con sinceridad. Lo que pasó nos cambió a todas, pero ya no nos define. Tomamos té de manzanilla y hablamos como las mujeres maduras que somos ahora, que entienden que el perdón es un regalo que nos damos a nosotras mismas. Tu abuelo no estuvo presente durante esa visita. Se fue a caminar al parque cuando vio llegar a Carmen, y regresó hasta que ella se fue. Algunos encuentros pertenecen solo a las mujeres que vivieron las consecuencias. Ahora, cuando me siento en el patio por las tardes, ya no veo solo las flores que tu abuelo riega con cuidado. Veo también la fortaleza que crecí en este mismo lugar, la sabiduría que floreció entre estas paredes, la dignidad que preservé a pesar de todo. Esta casa que fue testigo de mi mayor traición también ha sido testigo de mi mayor triunfo, sobrevivir con gracia. Te veo llegar cada domingo para la comida familiar, radiante y segura de ti misma, y sé que tomé la decisión correcta al contarte la verdad. Ya no cargas con mis secretos, pero sí cargas con mi sabiduría. Ya no repites mis errores, pero sí repites mi fuerza. Abuela, me dijiste el domingo pasado mientras lavábamos los platos juntas, gracias por enseñarme que las mujeres de nuestra familia no somos víctimas. Somos sobrevivientes que se convierten en guerreras. Esas palabras valen más que 40 años de silencio. La verdad me costó la inocencia, pero me regaló la autenticidad. Me costó la ilusión del amor perfecto, pero me enseñó el valor del amor propio. Me costó la paz fingida, pero me dio la paz verdadera que viene de vivir sin máscaras. Ahora, cada noche antes de dormir, ya no rezo pidiendo fuerza para guardar secretos. Rezo agradeciendo por haber encontrado el valor de liberarlos. Y rezo por ti, mi querida nieta, para que nunca tengas que cargar sola con verdades que pesan como piedras en el corazón. Esta es mi historia, nuestra historia. Una historia que termina no con un final feliz perfecto, sino con algo mejor, un final honesto y lleno de esperanza para las mujeres que vendrán después de nosotras.